Y de una nación pequeña llamada Israel surgieron 3 religiones monoteístas. No sé si ustedes saben eso, ¿no? Por ejemplo, el hebraísmo se divide en 3 fracciones. Las 3 religiones, el Islam, el hebraísmo y el cristianismo, son monoteístas. El cristianismo, dentro del cristianismo están varios, como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Iglesia Copto, y los protestantes son cristianos que creen en el cristianismo. Y dentro del protestantismo existen cantidad de denominaciones. Y del protestantismo, que eran los anabaptistas, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, que son más antiguos. Amén. Y de estas corrientes surgen 3 religiones dentro del protestantismo. 3 religiones, que es los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas. Hay otros dentro del cristianismo protestante, han surgido los pentecostales. Y dentro del pentecostalismo está, amén, están los trinitarios pentecostales y no trinitarios pentecostales, que son la doctrina unicidad, los onenes o los Jesus only o Jesús solo. También creen que son pentecostales. Bueno, tienen costales, pero de pente no tienen, porque ellos niegan la doctrina trinitaria. ¿Cómo puedo saber si estoy en la verdad? ¿Cómo podemos saber si estamos en la verdad? Si dentro del cristianismo hay miles de ideas y son cristianos, y dentro del cristianismo cada uno se están matándose. El otro le dice, eres hereje. El otro le dice, no, tú eres el hereje. El mormonismo dice al adventista hereje. El adventista le dice al mormón hereje. Y los testigos de Jehová le dicen al mormonismo y al adventismo hereje. Los protestantes le dicen al adventismo, al mormonismo y a los testigos de Jehová, que son los herejes. Los católicos romanos también dicen que los protestantes son herejes. Los protestantes dicen que los católicos romanos son herejes. Todos se llaman herejes. ¿Y cómo sé que estoy en la verdad? ¿Cómo sé que estoy en la verdad? Amados amigos y hermanos, quiero que sepan la verdad. Por algo se llama este programa. Este programa se llama Conozca la Verdad. Conozca la verdad. Entonces ya usted prácticamente con este panorama, yo creo que ya se dio cuenta y no sabe dónde está parado. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿El mormonismo, el adventismo, el testigo de Jehová, los protestantes, los católicos romanos, o la iglesia bizantina oriental, o los católicos coptos? La iglesia católica copto es unicitario, solamente cree en Jesús. La doctrina católica romana con la iglesia católica oriental sí creen en la doctrina trinitaria. Y los protestantes, la mayor parte, creen en la doctrina trinitaria, menos los testigos de Jehová y los pentecostales unitarios y de la unicidad. Son grupos que también se han salido del trinitarismo. O sea, es una cosa que del trinitarismo han surgido como la onenes, o sea, los Jesús solo. Amén. Y dentro de ellos, y ellos mismos se están peleando. O sea, todos los cristianos están matándose con la doctrina, diciendo de que nosotros los pentecostales somos los verdaderos. Por otro lado dicen, no, nosotros los testigos de Jehová. Otros dicen, no, los mormones o los adventistas. Nosotros los adventistas somos los verdaderos porque creemos en la revelación de Elena de White, ¿no? Amados, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Mormonismo, adventismo, testigo de Jehová, los protestantes, los calvinistas, los armenianos, los pentecostales trinitarios o los pentecostales unitarios o unicitarios. Bueno, yo nunca he visto un pentecostal unitario, si es que hay, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? Comente, ¿quién tiene la verdad? ¿Tu organización? ¿A qué perteneces? ¿Las asambleas de Dios? ¿Los pentecostales? ¿Los metodistas? ¿Los adventistas? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Estamos hablando de 3 religiones monoteístas. 3 religiones monoteístas. Primero estamos hablando del cristianismo. El cristianismo está englobando a todas las personas que creen, a todas las organizaciones que creen en Cristo.
lo hemos enumerado. Está la Iglesia Católica Oriental, que no pertenece a la Iglesia Católica Romana. Está la Iglesia Católica Romana, porque ellos creen en Cristo. Está la Iglesia Católico Copto, que no cree en la doctrina trinitaria, porque es de la unicidad Jesús solo, católico copto. Y dentro del cristianismo no solo ellos están los protestantes, calvinistas, no calvinistas, armenianos, y dentro del protestantismo están varios, ¿no? Metodista, bautista, presbiteriano, wesleyanos, amén, luteranos, anglicanos, son cristianismo. Y del protestantismo han surgido tres religiones nuevas. A los finales de 1800, como es los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas. Y todos ellos dicen que tienen la verdad. Y dentro del protestantismo han surgido otras organizaciones como los pentecostales. Y dentro del pentecostalismo hay dos ramas, trinitarios y no trinitarios. Los pentecostales trinitarios son las asambleas de Dios pentecostales, ¿no? Iglesias evangélicas que creen en el derramamiento del Espíritu Santo, pero también creen en la doctrina trinitaria. Y dentro del pentecostalismo hay otra corriente que es la unicidad, que son pentecostales. Tienen costales, pero no tienen pente. ¿Saben? Costales rotos. Entonces esta organización cree en Jesús solo, no cree en la doctrina trinitaria. Así como la Iglesia Católica Copto no cree en la doctrina trinitaria, pero es cristiano. O sea, todas estas organizaciones que yo mencioné no son los verdaderos. No son la verdad. La verdad es Jesús, el Hijo de Dios, que puede cambiar tu vida. Y Jesucristo no es una religión. Jesucristo es cambio. Jesucristo es transformación, liberación. Si tú dices soy cristiano y nunca has visto el poder de cambio y de transformación en tu vida, eres una persona que se engaña. Entonces el cristianismo es de experiencia personal. ¿Por qué crees que dije que yo antes era ateo? Antes era ateo por culpa de los católicos y por culpa de los evangélicos. Porque yo veía las religiones y sus pecados de ambos lados. Y yo no creía en Dios. ¿Y cómo ahora soy cristiano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo si yo era ateo? Es que yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Esa es la diferencia de un cristianismo verdadero. Jesucristo cambió mi vida. Cuando nosotros hablamos del cristianismo tenemos que entender, hay un texto que dice: el que me ama, mi palabra guardará. Eso dice Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y yo le amaré. Luego dice: vendremos y haremos morada. Eso habla de que, por otro lado, también Jesús dice que me manifestaré a Él. Entonces Cristo con esta expresión está diciendo de que el cristianismo no es una organización religiosa. Cristo no es una religión, hermanos. Cristo es de cambio. Cuando tú, en tu necesidad personal, clamas a Dios, aclamas a Jesucristo, y Jesucristo, de acuerdo a tu necesidad sincera de tu oración, se va a manifestar a tu vida y te va a cambiar. A las 12 de la noche me levanté un día, una vez, y dije: si tú eres Jesucristo, dicen que tú cambias. Yo no creo en Dios porque he visto esto, pero si tú eres ese Jesucristo que cambia, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, haz algo conmigo. He ido a los brujos, a los hechiceros, a los curanderos para cambiar mi suerte. Ninguno de ellos pudo cambiar mi vida. Si tú eres Cristo que cambia, cambia mi vida y voy a servirte. Esa fue la única palabra que yo hice en ese día, del fondo de mi ser, con una fe tremenda y con un deseo de cambio y de transformación. Y Jesucristo no tardó en venir. Sentí su presencia, sentí el cambio, me sanó mi enfermedad, me cambió la vida. Amén. Entonces, con esta pequeña aclaración, quiero que entiendan de que el cristianismo
no es una organización. El cristianismo es experiencia personal, de relación personal, de encuentro personal. Y después de que tú hayas tenido ese encuentro personal con Jesucristo, puedes estudiar la Biblia y defender la verdad como Juan el apóstol, como los apóstoles, como Pedro, Pablo y todos los cristianos que somos. Los cristianos verdaderos que hemos visto el cambio, que tenemos testimonio. Porque hay muchos cristianos que no tienen testimonio. Conocen la teología hermenéutica y todas estas cosas, pero no tienen testimonio de cambio y transformación. Amén. Tienes que tener un testimonio para testificar cómo Dios te cambió. Jesucristo le cambió a un hombre llamado Gadareno. Y Gadareno quería seguirle a Jesús. Jesús le dice, mejor vaya a tu pueblo, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es testificar de lo que Dios ha hecho en uno. Por ejemplo, siempre testifico de que Dios ha cambiado mi vida. Yo tuve un encuentro personal con Jesucristo en un momento muy difícil de mi vida. Y de ahí en adelante mi vida ha sido distinto. Tuve paz interna. Tuve paz, sanidad, cambio, bendiciones espirituales y materiales. Bendito sea el Señor. Pero antes de conocer a Dios era pues un hombre malo. Era fiestero. Amén. Fumaba cigarro, hablaba lisura. Iba a las fiestas a bailar como trompo. Amén. A las polladas, a las parrilladas, a bailar como trompo ahí, a sacudir la carne. Después que Jesucristo cambió mi vida, ya no hago eso, porque no deseo. No anhelo esas cosas. Anhelo ahora ir a la casa de Dios, a leer su palabra, a hablar de Dios, testificar de lo que Dios ha hecho con uno. Ese es el verdadero cristianismo, amados amigos y hermanos. Vamos a hablar del otro religión monoteísta. ¿Cuál es? El judaísmo. El judaísmo no cree en el cristianismo, ni mucho menos en Jesús. El judaísmo está esperando su Mesías. Amén. Y guardan el sábado. Guardan el Antiguo Testamento, que es la circuncisión, todo eso. Pero dentro del judaísmo hay una terrible división doctrinal, así como en el mundo cristiano. En el judaísmo están las doctrinas, por ejemplo, los caraítas, los sefardíes, los ortodoxos, los ultraortodoxos, y todos tienen su idea totalmente distinta. Los caraítas fueron excomulgados por los judíos ortodoxos. Amén. Porque los caraítas se basan solamente en la Torá, que es los 5 libros del Antiguo Testamento. Mientras los judíos ortodoxos creen en el Tanaj y la Torá. Entonces hay un grupo grande dentro del judaísmo dividido. Pero también hay dentro del judaísmo, por ejemplo, están los sefardíes, los ultraortodoxos. Amén. Es tremendo. Así como en el mundo cristiano están divididos, así también en el judaísmo los judíos están divididos en la doctrina. ¿Ya? Eso es el judaísmo. El judaísmo cree solamente en el Padre y están esperando su Mesías. Ellos no creen en Jesús, no creen en el Nuevo Testamento. Ese es el judaísmo. ¿El otro cuál es? El otro religión monoteísta, porque ya hablamos, son 3 religiones. El cristianismo, el judaísmo, faltaría el otro. El otro sería el Islam. El Islam. ¿Cuándo surgió el Islam? El Islam no tiene historia como el judaísmo o como el cristianismo. El Islam tiene una historia después del cristianismo y después del judaísmo. O sea, ¿por qué surge el Islam? ¿Por qué surge la Biblia Corán? ¿Por qué surge el profeta Mahoma? Por culpa del cristianismo. Cuando ustedes escuchan al Islam, van a decir a los cristianos, no lo van a llamar a los cristianos como cristianos, lo van a llamar los cruzados. No sé si ya le entendió cuando dice cruzados, ¿a qué se refiere? Cuando dice el Islam, ahí vienen los cruzados, están mencionando al cristianismo. Pero ¿por qué los llama cruzados al cristianismo?
Porque en el año, cerca del año 600, 700, hubo una terrible autoritarismo de la Iglesia Católica Romana, que forma un grupo de soldados llamado los Cruzados. No sé si usted ha estudiado la historia universal. Entonces estos cruzados en nombre de Dios, siendo cristianos en nombre de Dios, con espada fueron a liberar a Jerusalén de los musulmanes. Entonces los musulmanes, viendo la desgracia del cristianismo en ese momento, ellos dicen: no, nosotros ya no queremos saber nada del cristianismo, ni mucho menos del judaísmo. Vamos a formar nuestra religión y se llamará el Islam. Y vamos a resumir el Antiguo Testamento, y ese resumen del Antiguo Testamento va a ser nuestra Biblia, llamado el Corán. Entonces, así como los musulmanes, los musulmanes sufrieron con los cruzados, porque estos cristianos católicos romanos, en nombre de Dios, usaron la espada y mataron a los del Islam. Lo mataron con espada. Entonces, los de Islam, ¿qué dicen? Ah, me vienes a matarme con espada, ahora yo también te voy a matar con espada. Entonces, el Islam, ¿qué hace? Corta la cabeza al cristiano, porque el cristianismo hizo daño a ellos, y ellos ahora a espada también vamos a responder. Dentro del Islam hay grupos tan extremos que se ofrecen en nombre de Dios para matar a los cristianos o a Israel. Se ponen como bombas, ¿no? Personas se meten en su cuerpo y explotan diciendo Alá, en nombre de Alá, ¿no? Entonces son religiones monoteístas. Ellos creen en un solo Dios, el Dios de Abraham, y lo llaman Alá. Amén. Y Alá, o el Islam, no acepta el judaísmo, le odia de muerte. Por eso que Israel siempre está defendiéndose de ellos. Ellos se defienden. Amén. El Islam no quiere ver al cristiano, porque el cristianismo, bajo la Iglesia Católica Romana de las Cruzadas, hicieron mucho daño en ese tiempo a los musulmanes. Amén. Eso es las tres religiones monoteístas. Ahora usted dirá, entonces, ¿dónde queda el judaísmo mesiánico? Pues, el judaísmo mesiánico está en el aire. Por ello se le llama híbrido, doctrina híbrida. ¿Cómo es eso de doctrina híbrida para el judaizante mesiánico? O los raíces hebreas. También que se creen, bueno, siendo latinos, europeos o americanos, quieren ser hebreos. Quieren hablar hebreo. Ya no quieren decir a Jesucristo como Jesucristo. Ya quieren decir Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces esta religión está metida dentro del cristianismo y judaísmo. O sea, las raíces hebreas creen en Jesucristo, usan el Nuevo Testamento, pero también usan el Antiguo Testamento y practican literalmente el pacto antiguo, como la circuncisión y todas estas cosas. Entonces, las raíces hebreas o los judaizantes mesiánicos son una organización híbrida, está en el aire. Cuando quieren ser cristianos, y cuando quieren ser judíos. Amén. Ese es el judaísmo mesiánico. De eso debe salir pronto usted. Usted que le gusta hablar hebreo, siendo latino, siendo azteca, siendo maya, siendo apache o siendo inca, quiere ser hebreo. Por favor, hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Amén. Entonces usted encontrará todas estas verdades en mis contenidos ahí abajo. Amén. Así está el mundo hoy. La única, por ejemplo, los de Islam, el Islam es una religión monoteísta. Ellos te van a obligar. Cuando tú quieres profesar esa religión, ellos te obligan. Y si no quieres hacer caso, te cortan la cabeza. El Islam sí es el verdadero unicitario. Dentro del cristianismo hay unicitarios, esos son falsos. Esos no son falsos, esos no son verdaderos unicitarios. Dentro del cristianismo existen los Jesús solo, los Jesus only, los del nombre, la IPUC, no sé, tantos
organizaciones que dicen que son unicitarios, pero están dentro del cristianismo. Ellos no son unicitarios verdaderos, porque el cristianismo cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Distinto cada uno de ellos, pero de una sola esencia. Ese es el cristianismo. Por eso persiguieron los judíos a los apóstoles. Pedro decía que Dios el Padre lo había glorificado a su Hijo. Eso es lo que predica la doctrina trinitaria. Entonces el verdadero unicitario son los de Islam y la Iglesia Católica Copto. El Islam cree solo en el Padre y lo llaman Alá. Y la Iglesia Católica Copto cree en Jesús nada más. Ellos piensan que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ellos sí creen en Jesús solo. O sea, siendo la Iglesia Católica Copto, cree en la unicidad. Pero el verdadero unicitario es el Islam. Y los amigos de la unicidad dentro del cristianismo no son unicitarios verdaderos, son híbridos, son falsos. Así como los mesiánicos, que quieren ser cristianos, pero también quieren ser judaísmos, ¿no? Quieren profesar el judaísmo. Ese es los pentecostales unicitarios dentro del mundo cristiano, porque ellos ni siquiera tienen Biblia, pues. La unicidad no tiene Biblia. Nunca, o sea, usan la Biblia Reina Valera, hecho por un trinitario, ex sacerdote católico, ¿no? Ellos no tienen Biblia. La iglesia, por ejemplo, los testigos de Jehová sí tienen todavía su Biblia, ¿no? Ellos han hecho de la Biblia copto. ¿Ven? Ellos tienen su Biblia del Códice Copto. Ellos han hecho su Biblia del Códice Copto, o sea, de la Biblia Católica Romana Copto. Por eso tienen su Biblia. Pero la unicidad dentro del cristianismo, los del nombre Jesús solo, Chisazonle, los del Ipuc, la Ipuí, la Ipup, en el Perú, si es que existe también en el Perú. Entonces, ellos no tienen Biblia. Cantan coros cristianos hechos por los trinitarios, cantan himnos hechos por los trinitarios. En sus iglesias yo escucho sus transmisiones de los antitrinitarios cantando himnos trinitarios dentro de sus iglesias, pero tienen la boca para decir que los trinitarios son de la Iglesia Católica Romana, son los idólatras. Una cosa terrible, hermanos. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta otro día. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad.